Hola, quédense hasta el final y acompáñenme. Hoy vamos a hacer este precioso collar tejido en macramé. No olvides suscribirte y activar notificaciones. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. En este tutorial, cómo hacer una gargantilla tejida en macramé para principiantes paso a paso. Previamente ya tenemos una cuerda de cuero aquí sujetada a nuestra tabla. Tenemos las piedras y tenemos el hilo con el que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es introducir las cuerdas en forma de nudo alondra, como ya lo hemos aprendido a hacer en tutoriales pasados. Entonces vamos a insertar 6 cuerdas entre una piedra y la otra de la siguiente manera. Listo, ya hemos introducido la primera parte del collar de macramé tejido. Son 6 cuerdas. Vamos a tomar las cuerdas centrales para hacer un nudo plano. Vean muy bien, luego vamos a hacer un nudo festón en forma de V, de arriba hacia abajo, hacia el centro. Comencemos. Miren cómo va quedando nuestra gargantilla tejida en macramé. El proceso lo hemos repetido 4 veces, es decir, 4 veces hemos introducido 6 cuerdas de 70 centímetros cada una. El siguiente paso en este tutorial es hacer unos rombos, es decir, voy a tomar la mitad de cada uno de estos tejidos y voy a hacer un rombo. Voy a hacer un rombo con estas dos mitades, otro con estas dos mitades y otro con estas dos mitades. Entonces comencemos. Miren cómo va nuestro collar tejido de macramé en este tutorial para principiantes. Aquí ya hicimos los 3 rombos y ahora vamos a unirlos con las cuerdas laterales. Esta es la parte del diseño
que ya comienza a tomar forma. Ahora lo que vamos a hacer es un nudo festón. Vamos a tomar la cuerda lateral y la vamos a llevar hacia este punto. Lo mismo la cuerda lateral de aquel lado hacia este punto en nudo festón. Miren amigos, de esta manera les decía, aquí ya hicimos nudo festón hasta aquí. Ahora estas cuerdas las vamos a cortar y a quemar. Luego pasaremos aquí, hacemos el mismo nudo festón y estas cuerdas las cortamos y las quemamos. Miren cómo va nuestro collar. Aquí ya cortamos, quemamos y con las cuerdas que me quedan voy a hacer 2 rombos más. Veamos. Miren cómo va nuestro diseño. Después de haber hecho estos 2 rombos, unimos en el centro e hicimos el último rombo. La parte final es hacer un nudo festón desde aquí arriba hasta el centro en ambos lados 3 veces. Hacemos 3 líneas en nudo festón y listo. Terminamos. Listo, aquí tenemos nuestro collar terminado. Miren este trabajo cómo quedó de bonito. El nudo festón hizo la terminación, solamente hice 2 líneas porque ya las cuerdas estaban muy cortas. Al final, para poder anudarlo, miren, aquí tejimos un nudo plano y un nudo corredizo. Listo amigos, espero les haya gustado este tutorial, cómo hacer un collar tejido en macramé para principiantes paso a paso. Si te gustó este video, suscríbete y no olvides activar las notificaciones, darle like y compartir. Nos vemos en un próximo tutorial.